¿Qué pasa con la taquilla de Mortal Kombat 2? ¿Realmente le está yendo tan mal como dicen algunos? Porque ya estamos viendo cómo poco a poco la taquilla de Mortal Kombat 2 comienza a parecerse a la de Marvels. Y no hace falta que yo te diga que eso no es para nada positivo. Pero bueno, la realidad con esta franquicia es bastante complicada porque convengamos que hace rato vienen haciendo lo máximo posible por arruinarla, con tanto pero tanto potencial que tiene. Pero bueno, intentan arruinarla con cambios en sus personajes que algunos medios afirmaban que era para mejor, y todos sabemos perfectamente que este cambio de género fue de todo menos para mejor, y eso se vio traducido en ventas. Que sí, que la franquicia sigue teniendo ventas altas, después de todo es Mortal Kombat, pero para ser el juego de lucha más conocido del mundo, está bastante lejos de tener las ventas que uno esperaría. Y lo positivo de este Mortal Kombat 1 es que justamente al haber salido en 2023, convengamos que jugó con cierta ventaja para tener las ventas que tuvo, una época en donde los progresistas todavía tenían bastante fuerza y estábamos terminando de recuperarnos de la pandemia. Sin embargo, la situación se puso bastante complicada cuando sacaron un DLC llamado Chaos Reign, en donde estaban justamente Cyrax, Sector y Nob Saibot. Pero el problema es que Cyrax y Sector eran diferentes, y en ese momento no estábamos tan informados como ahora sobre estos temas, mucha gente no era tan consciente de estas cosas, pero es que incluso hasta Erika Ishii prestó su voz para Sector. Y sí, Erika Ishii es la actriz que pone su voz para Atsu de Ghost of Yotei, es la activista radical Antifa. Y en su momento muchos usuarios afirmaron, entre otras cosas mucho más heavies, que estos rediseños no captan la esencia del concepto original, que era presentar a un par de cyborgs intimidantes. Los fans coincidieron en gran medida comparando los diseños con el superhéroe de Marvel Iron Man y lamentando que los personajes ya no sean cyborgs como lo han sido en todas sus apariciones anteriores en Mortal Kombat. Y encima a todo esto tenés que comenzarle a sumar cosas de la película, como el hecho de que está Tati Gabriel en el papel de Jay, dejando al personaje completamente diferente. Y a ver, estamos hablando de la misma Tati Gabriel que protagoniza Intergalactic The Heretic Prophet y que en reiteradas ocasiones se burló de todos los gamers, como vimos por ejemplo ayer y como te he mostrado en un montón de videos anteriores. Así que lamentablemente cuando vas a pagar una entrada para ver Mortal Kombat 2, también le estás dando de comer a este personaje que odia tanto a los jugadores y que posiblemente también odia a los videojuegos, o simplemente les importa poco y nada y para lo único que los usa es para tener trabajo y ganar plata. Nada más que eso. Y acá mismo lo dice Jade de Mortal Kombat 2 versus la actriz Tati Gabriel que la interpreta. Sé serio, no se trata de incel o chut enojados porque no pueden pajearse con ella. La gente está cansada de las gearbosses feas, calvas y de género fluido. Y me parece que después de ver justamente esto y después de ver lo que obtuvimos, y sí, hay un downgrade bastante pero bastante importante. Y justamente estamos bastante hartos de esta clase de cosas y al final es lo único que nos siguen dando. Esta gente nunca, pero nunca va a aflojar. Y si a eso le sumás los informes de que la película iba a enfocarse más en Kitana que en Johnny Cage, independientemente de si a vos te parece que fuera tan así o no, entonces está claro que mucha gente iba a tomar la decisión de no ir al cine en un primer momento. Y ojo, la primera Mortal Kombat no fue para mí tan espectacular, pero estuvo entretenida, ¿no? O sea, si vos apagabas el cerebro, estuvo entretenida. Para estar en streaming estuvo bastante bien. Y yo esta tenía ciertas ganas de verla, pero no voy a pagar una entrada para ir a verla al cine, la verdad. Así que voy a esperar a que esté en streaming. Pero además no quiero gastar ni un solo centavo en esta película porque simplemente está Tati Gabriel y no me gusta en lo más mínimo esta actriz. El tema es que todo esto parece que aportó a que la taquilla ahora mismo se parezca muchísimo, pero muchísimo, y empiece a evolucionar bastante similar a The Marvels. Y eso no es una buena noticia para una película que tuvo un presupuesto de 80 millones sin contar el marketing, porque claro, The Marvels, si vamos al caso, hizo únicamente 206 millones en taquilla y eso fue catastrófico para esta película, pero es que si bien esta película tuvo un presupuesto más alto, incluso con 80 millones, esa taquilla es nefasta. Así que vamos a indagar un poquito más desde este artículo que viene de Cosmic Book News y dice: Mortal Kombat 2 ya no parece una secuela que vaya a ser un éxito rotundo. Si
sino más bien una película que con suerte va a lograr recuperar su inversión. La secuela tuvo un rendimiento inferior al esperado en su segundo fin de semana de estreno, recaudando 38,5 millones de dólares en Estados Unidos, que sería una cifra inferior a los 50 millones previstos inicialmente y las estimaciones revisadas de 40 millones para obviamente su primer fin de semana, cosa que podríamos decir que sí, ya comenzó con el pie izquierdo y eso no es para nada positivo porque las estimaciones en muchas ocasiones suelen ser más positivas de lo que realmente deberían ser, ¿no? Pero bueno, después dice, hasta el martes, Box Office Mojo registra una recaudación de 44,9 millones en Estados Unidos, 26 millones a nivel internacional y 71 millones en todo el mundo. Después dice, actualización del sábado. Hasta el viernes, la recaudación mundial ascendía a 85,2 millones y ahora tenemos confirmación de que llegaron a los 100 millones. Después dice, ahora el segundo fin de semana se ve bastante difícil, con estimaciones que apuntan a una caída de alrededor del 60% y un fin de semana nacional cercano a los 15 millones de dólares. Y después lanza actualización de sábado. Las estimaciones ahora son más bajas, con una caída del 66% en el segundo fin de semana y ellos pensaban que iba a ser una taquilla de entre 12,7 y 13 millones de dólares, cosa que en realidad no se equivocaron, se podría decir que se está cumpliendo. Fíjate, lo que sería la recaudación mundial ahora mismo está en 101 millones, pero si nos vamos para lo que serían los fines de semana, si te fijas empezó, como dice ahí, 38 millones y medio, después el segundo fin de semana hizo 13 millones 400 mil y esto representa justamente una caída del 65%, que es bastante. El tema es que convengamos que no es lo mismo tener una caída del 65% por sobre una taquilla inicial de 80 millones, de 100 millones, de lo que sea, ¿no? Acá lo que están teniendo es una caída del 65% de una taquilla inicial de 38 millones. Y si te fijas, acá tenemos por cine, fíjate lo que es esto, por cine, antes estaban haciendo en su primer fin de semana casi 11.000 dólares en promedio por cine, por sala de cine, y ahora estarían haciendo 3.800 millones. Es una caída significativa, sin lugar a dudas. Posiblemente el próximo fin de semana van a terminar haciendo unos 6 a 7 millones, número más, número menos, y luego el otro fin de semana van a ser entre 2 a 3 millones hasta que caiga a 1 millón en su, no sé, quinto fin de semana aproximadamente. Y luego simplemente pasen a hacer unos cientos de miles, o sea, no demasiado. Y si vamos al caso, si la taquilla sigue cayendo, después hay otro factor muy importante a tener en consideración por el cual, sumado a este, lo van a empezar a sacar de las salas, por lo cual la recaudación va a caer incluso más. Y ya te voy a hablar de qué factor va a justamente impactar en esto. Pero si lo comparamos justamente con la taquilla de The Marvels, que sería esta que está acá, bueno, salvando algunas distancias, se podría decir que están haciendo relativamente lo mismo. Y considerando que el segundo fin de semana cayó tanto, significa en realidad que el boca a boca de Mortal Kombat no está funcionando, lo cual reafirma muchísimo más las similitudes de taquilla. Y acá dice, para una película con un presupuesto estimado de 80 millones de dólares, Mortal Kombat 2 probablemente necesita alrededor de 200 millones de dólares en todo el mundo para alcanzar el punto de equilibrio, utilizando la regla general de multiplicar por 2.5. Para una franquicia tan reconocida como Mortal Kombat, esa cifra debería haber sido alcanzable. El problema es que la película no avanza al ritmo necesario. Claro, si tomamos únicamente esos 80 millones y los multiplicamos por 2.5, 200 es la cifra que nos da y teóricamente debería cubrir lo que sería el presupuesto y parte del marketing. El tema es que en realidad ni siquiera sabemos cuánto es el marketing, pero sí, estamos hablando de una película que probablemente no tenga un marketing tan grande, unos 30 millones, unos 40 millones probablemente en el caso más exagerado. Por lo tanto, la cifra de 200 millones en taquilla serviría para cubrir ese presupuesto, pero no significa necesariamente que el estudio vea ganancias, o sea, probablemente se queden con números un poquito bastante ajustados. Y vamos a ser sinceros, lo más probable
es que la película no supere por mucho los 200 millones de dólares. Si llega, a duras penas si llega, ya sería un milagro, pero ya superarlos por mucho, a mí me parece que la tiene bastante complicada. Anteriormente comparamos Mortal Kombat 2 con Uncharted, que hizo 407 millones de dólares, pero la secuela ya no parece estar a la altura. Las cifras diarias son más bajas y la taquilla internacional está bastante floja. Según Box Office Mojo, solo el 36,7% de la recaudación mundial actual proviene del extranjero, lo cual no es lo que se espera de una marca de videojuegos tan reconocida. La película empieza a parecerse más a The Marvels, que tuvo un mejor estreno en Estados Unidos y recaudó 200 millones de dólares a nivel mundial. Mortal Kombat 2 no tiene el mismo problema de presupuesto que The Marvels, pero el patrón es bastante similar. Una propiedad intelectual conocida, un público mayoritariamente fanático, poco interés fuera del público principal, las mujeres y el público más joven no acuden a las salas y una recaudación en taquilla que podría estancarse antes de alcanzar una cifra segura. O sea, que según esto, uno de los problemas que tiene es que las mujeres no van al cine a ver a Mortal Kombat. Bueno, convengamos que no es una franquicia pensada para ellas, no es el público objetivo. Y eso me parece interesante, o sea, las mujeres no se están presentando para ver esta película a pesar de que han hecho cambios para intentar captar la atención justamente de las mujeres con, bueno, me parece cambios bastante notorios, o sea, como cambiar, por ejemplo, a lo que serían estos personajes independientemente de si aparecen o no en la película, eso lo dejamos de lado, pero sí han estado haciendo ciertos cambios en la franquicia como para intentar llegar poco a poco a lo que sería ese público, ¿no? Un público más amplio, a una audiencia moderna que después con los años se debería traducir también en que esa audiencia que quizás se encariña con lo que sería Mortal Kombat consuma otros productos como en este caso las películas. O cosas como cambiar a Jay y adaptarla a ser una jefasa empoderada moderna, bien negra, bien fea y calva obviamente, porque eso es lo que toda mujer quiere ver en pantalla, es lo que todo el mundo quiere ver en pantalla, claro que sí, quieren sentirse representados por esta clase de minorías, por esta clase de caras de enfoque, vamos a decir, una cara seria y no, sí, una mujer empoderada. Y todo esto a pesar de darle más protagonismo a Kitana, al mismo nivel que Johnny Cage, e incluso en algunas ocasiones, por lo que estuve viendo, parece que hasta un poco de más. Eso, definitivamente, todo en contexto, todo lo que te voy contando, y seguramente me faltan varias cosas, es un intento desesperado de parte del estudio, de parte de la franquicia en sí, ¿no? De los encargados de la franquicia, de atraer a un público más amplio. Traducilo como vos quieras. Un público femenino, un público más joven, un público más amplio y ya está. Algo que en realidad es bastante normal en Hollywood, o sea, Hollywood lo hace con muchas franquicias reconocidas y que nos hemos cansado de ver en varias ocasiones. Sea como sea, esto de intentar modernizar la franquicia para estas audiencias modernas, ya sea desde los videojuegos o desde elecciones de casting o dándole protagonismo a quienes no deberían tener tanto protagonismo por lo menos, o por lo menos no en cuanto a la segunda película de Mortal Kombat, bueno, posiblemente tengan algo que ver con el hecho de que la taquilla sea tan débil y esto esté sorprendiendo a varios. Porque está claro que tomar franquicias que están enfocadas a los hombres e intentar adaptarlas para que más mujeres les interese es algo que nunca funcionó y nunca va a funcionar. Pregúntale a Disney, que lo intentó con Marvel y con Star Wars y terminó perjudicando a ambas franquicias. Y acá tenemos un problema a considerar, una situación más grave que va a hacer que incluso la taquilla sea hasta, puede ser peor que la de The Marvels. Y el otro problema es que este fin de semana se estrena The Mandalorian y Grogu. Así que ahí vas a ver cómo la taquilla de Mortal Kombat baja muchísimo más de manera considerable, porque si bien no hay tanto interés en The Mandalorian y Grogu en Star Wars como lo había en otras épocas, no podemos negar que para competir contra algo como Mortal Kombat, teniendo en cuenta cómo está en taquilla, y sí, convengamos que es competencia. Y me causa gracia cómo algunos medios presentan esto y dicen, ya es oficial, Mortal Kombat 2 supera los 100 millones de dólares y se acerca al récord histórico de la franquicia. Pero después en el subtítulo agrega en chiquito, agrega algo más y dice, ha demostrado que escuchar a los jugadores, meter más luchadores reconocibles y abrazar el exceso violento de los videojuegos podía mejorar la conexión con el público, aunque la tercera película todavía va a depender de los números finales. Y convengamos que los números finales parece que no van a ser muy
muy buenos que digamos, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, chicos. Nos vemos en la próxima. Chao.